Es un gusto estar acá en Salto en el día de hoy. Vamos a estar haciendo una serie de actividades, entre otras cosas con el presidente de ACE que está por ahí y el directorio de ACE inaugurando la policlínica del barrio Calafate, que era una aspiración desde mucho tiempo de ese barrio tan populoso de Salto. Vamos a estar visitando obras en la costanera, vamos a estar visitando obras de erosiones vinculadas a Salto Grande, un efecto de mitigación que Salto Grande está haciendo. Estuvimos reunidos con el Congreso Nacional de Ediles, que funciona hoy en Salto para generar un ámbito de coordinación entre la mesa del Congreso Nacional de Ediles, que está institucionalizada por la Ley 19.992, con Presidencia de la República. Lo tenemos con el Congreso Intendente, lo tenemos con la mesa del Congreso de Alcaldes, y a partir de hoy vamos a instalar un ámbito de trabajo con la mesa del Congreso Nacional de Ediles. Ese es el motivo de la visita. Ustedes dirán, bueno, y además, ¿por qué están todos los actores de aquí que integran la coalición de gobierno, pero con el aterrizaje local aquí en Salto? De la Centro de Coordinador de Políticas Sociales hasta la primera oficina en el interior que establece la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde hemos monitoreado todos los proyectos del Fondo de Desarrollo del Interior y proyectos de apoyo a la gestión departamental, hasta una serie de coordinación con todas las oficinas transversalmente que en Salto estamos haciendo de apoyo a una gestión que viene del Gobierno Nacional, que en algunos casos se coordina con la Intendencia porque tiene contraparte, y en otros casos directamente se coordina con otras instituciones como es Salto Grande, o directamente el Gobierno Nacional en Salto no solo hace, sino que además está generando una inversión que, a mi juicio, un abordaje histórico en materia de inversión y de acción. Para mí es muy importante decirlo, y muy importante esta señal, esta foto. Ustedes saben que muchos quizás desearían que esta foto no se estuviera dando. Muchos apuestan a que esta foto se pudiera haber dado hace 2 años y que no se diera más. Esta es una foto que significa fundamentalmente compromiso. Compromiso de 5 partidos políticos, 5 actores políticos, 5 referentes políticos, pero sobre todas las cosas 5 partidos políticos en un programa de gobierno que fue lo que votó la ciudadanía, que se llamó Un Compromiso por el País, que todo lo que estamos acá lo suscribimos. Y lo que está haciendo el Gobierno Nacional, por primera vez en muchos años, la no duplicación de tareas, la coordinación y el abordaje integral de todas las oficinas, faltaría el INAU, pero bueno, está el MIDES acá, que ha tenido más de 10 CAIF nuevos en Salto, más de centros juveniles. Y uno puede enumerar las obras del Ministerio de Transporte, de cada una de las acciones del Ministerio del Interior, con la baja notoria. Nosotros le estaba viendo el número de Salto con una baja notoria de todo tipo de delitos en Salto. Acá hay un abordaje integral, coordinado del Gobierno Nacional. Pero voy más allá. El Salto hoy se manifiesta notoria y explícitamente una coalición de gobierno comprometida, con el accionar de un gobierno nacional con un compromiso por el país hasta el final del periodo. Porque estamos convencidos que este es el camino que la gente eligió, que nos dio esa responsabilidad a un presidente de la República, pero a 5 partidos políticos, y que nosotros tenemos que hacer todo lo necesario y un poco más para cumplir con la expectativa de la gente que decidió cambiar. La verdad que tuvimos los 2 años primero de gobierno bien complicados, porque la pandemia nos condicionó. Vamos a tener un gobierno con un periodo más corto. Ustedes me dirán, ¿fueron 2 años perdidos? No, fueron 2 años condicionados. Que a pesar de la crítica permanente, porque ni siquiera aflojó en la pandemia de la oposición, es más, uno hubiera esperado que la pandemia, al lado del gobierno,
de coalición estuvieran todos los actores políticos y sociales, porque estábamos en una causa nacional, que era combatir el COVID. Y no pasó. Lamentablemente no pasó. Pero bueno, yo creo que ahí nadie discute el manejo de la pandemia que hizo el gobierno y cómo la gente conectó con el gobierno en cuidarse, en meter el hombro y en meter el brazo para vacunarse. Y así salimos de ese proceso. Y después la guerra y después la seca. Y a pesar de todo eso, hoy tenemos indicadores nacionales que están mostrando que hay un país en crecimiento. Que estamos abordando después de mucho tiempo reformas que todos reclamaban como imprescindibles, como la reforma de la seguridad social, que le va a dar seguridad a los jóvenes de hoy que se van a hacer los jubilados del futuro, para darle sustentabilidad financiera al sistema con una serie de beneficios que empiezan a regir, beneficios sobre todo sociales y a los más vulnerables, entre otras cosas a los jubilados, a las jubilaciones mínimas y a los discapacitados, que empiezan a regir, si no recuerdo mal, 180 días después de aprobada la reforma que fue en el día jueves. Esa reforma de seguridad social que también fue una prueba para la coalición de gobierno, teníamos todos claro que era un compromiso que también habíamos asumido con la gente y estuvimos a la altura de las circunstancias. También apostaban a que no iba a pasar, y pasó. Y yo creo que, sobre todo, como dijo el presidente de la calle Pou, hay reforma de seguridad social y hay futuro. Y hay futuro por eso y hay futuro porque estamos todos apostando a una transformación educativa necesaria. En los 15 años anteriores hubo un deterioro notorio de la calidad educativa en el Uruguay, en cuanto a repetición, deserción, calidad en definitiva educativa, que creo que no hay discusión al respecto. Pero después en todos los indicadores, bueno, este gobierno de coalición ha podido revertir y cambiar una situación que era bien dificultosa en el 2019, donde recibimos el país con el 10.5% de desempleo y con un 5% de déficit fiscal y con unos niveles de inseguridad, con delitos de todo tipo por fuera de las previsiones. Hoy estamos en un país en crecimiento, con un 4.9% de crecimiento del producto del año pasado, que fue más del doble de la media de la región y más del doble del promedio mundial. Tenemos un nivel de desempleo que son 2 puntos menos que lo que recibimos el país antes de la pandemia. Tenemos menor déficit fiscal, tenemos tope de endeudamiento, tenemos 25% más de inversión que en el 2019, tenemos menos informalismo, tenemos 4.000 millones de dólares en proyectos de inversión promovida en la Comisión de Promoción de Inversión de la Comar. Tenemos mejoras en todos los indicadores sociales, con un plan de asistencia social y de acompañamiento social histórico en el Uruguay. Y tenemos proyectos de esta coalición de gobierno que involucran a varios ministerios que no tienen antecedentes. Y voy a poner 3 ejemplos. El proyecto Avanzar, que lidera el Ministerio de Vivienda, pero junto con el Congreso de Intendentes, Presidencia de la República, que estamos coordinando en conjunto, va a invertir en este periodo de gobierno, no gastar, 485 millones de dólares para que cerca de 65.000 uruguayos que viven en asentamientos puedan vivir en condiciones dignas. Eso tampoco tiene ningún registro histórico comparable en la historia del Uruguay. El gobierno anterior nos dejó 200.000 uruguayos, quizá un poquito más, en asentamientos. Este gobierno decidió empezar a cambiar la realidad. No alcanza 5 años, porque además fueron 5 años con 2 muy condicionados. Pero 485 millones es una inversión histórica para tratar de contribuir a solucionar el problema, por lo menos en la primera etapa. Después hay una etapa 2 y una etapa 3 para 65.000 uruguayos que están viviendo en condiciones indignas en asentamiento. Vamos a estar inaugurando el 2 de mayo en Florida la primera de estas 61 licitaciones que están en curso. El segundo tiene que ver con el saneamiento, particularmente el saneamiento del interior.
y se están aprobando en estos días los pliegos de licitación para una licitación de 284 millones de dólares para el saneamiento de 61 localidades del interior del país. El interior del país va a tener un promedio del 50% de los uruguayos con saneamiento y va a pasar casi a un 72. Como primera etapa, y vamos después ya a planificar la segunda, seguramente antes de que terminemos este gobierno. Estamos en un proyecto de 230 millones de dólares que es darle una fuente alternativa de agua potable a la zona metropolitana, el Plan Arasatí. Estamos en una situación obviamente de riesgo inminente, con falta de inversión en obras vinculadas al suministro de agua potable. En la zona metropolitana estamos en un riesgo. Y bueno, lo vamos a solucionar, es la obra más importante de la OCE en los últimos 100 años. Más las reformas que le dije, y todo este proceso será con responsabilidad fiscal, cuidando el dinero de todos los uruguayos, con crecimiento económico y apostando al desarrollo. Apostando al desarrollo. Porque el crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente. El desarrollo es el aterrizaje territorial, personal, familiar, empresarial, del crecimiento económico, para que sea tangible en el bolsillo de la gente y el de, sobre todo, la calidad de vida de los uruguayos, que se la estamos cambiando con estos proyectos. Y todo esto se hizo sin subir un impuesto. Sin subir un impuesto. Debemos ser los pocos países en el mundo que en medio de la pandemia, con las necesidades de caja que había, porque había que generar fondos para ayudar a aquello que se había fragilizado, 2.000 millones de dólares fue el fondo COVID, se hizo sin subir un impuesto. Y no solo no se subieron los impuestos, sino que gracias al crecimiento económico y la responsabilidad fiscal con que se manejó este gobierno de coalición, el presidente anunció el 2 de marzo que a partir de este fin del mes de abril baja el IRPF para una cantidad de trabajadores que lo pagan. Hay cerca de 60.000 trabajadores que van a dejar de pagar IRPF y hay más de 250.000 que van a pagar menos. Y también se anunció una rebaja del IAS, el impuesto a las jubilaciones, y va a haber 20.000 jubilados que van a dejar de pagar el IAS a partir de este fin de mes, jubilados y pensionistas, y hay cerca de 70.000 que van a pagar menos. Con lo cual, con esta tranquilidad de estar haciendo lo que había que hacer, de estar haciendo lo que lo comprometimos con la gente en su momento que íbamos a hacer, y a pesar de la pandemia, y a pesar de la guerra, y a pesar de esta sequía cuyos efectos todavía no terminaron y siguen estando ahí, los inmediatos y los que van a aparecer seguramente en el mediano plazo, este gobierno de coalición cumplió con un compromiso con la ciudadanía y está empujando este último tramo de gobierno un país en crecimiento, con cohesión social y sobre todo un país que apuesta al desarrollo, teniendo como centro de las políticas públicas a la persona, al ciudadano, al individuo. Aquello de la libertad responsable no era un eslogan, era conceptual. El individuo como centro de la política pública. Y creo que en ese sentido, y voy a dejar después de esta introducción un poco larga y le pido disculpas para que hagan las preguntas que quieran los periodistas, pero queríamos venir a Salto a seguir inaugurando, como estuvimos el viernes en Cerro Largo, con ACE, con el Ministerio de Transporte y con MEVIR, inaugurando, y con OPP, porque se incrementaron los fondos de desarrollo del interior casi en un 20% y los fondos a la gestión municipal en un 40%, porque hay un gobierno que apuesta a la descentralización, que además es un tema conceptual para nosotros y también fue parte de un compromiso que asumimos en el 2019. Bueno, en todas esas áreas que inauguramos en Cerro Largo el viernes, MEVIR, que creo que ha tenido en este periodo de gobierno una gestión que va a ser no solo exitosa, sino histórica. Ya vienen más de 3.000 viviendas entregadas, entre el MEVIR urbano y el MEVIR disperso, y la LUC le permitió poder acceder a
a trabajar y hacer viviendas, planes de vivir en ciudades de hasta 15.000 habitantes. Es increíble que hace tan poco lo hayan aprovechado y hayan juntado firmas contra eso. Pero bueno, más gente para más soluciones, para más lugares. Y en ese sentido, Mevir acá en Salta ha tenido una presencia bien importante. El Ministerio de Transporte lo ha tenido, ACE lo ha tenido, vamos a inaugurar hoy una policlínica. No es la primera vez, hace poco estuvimos inaugurando policlínicas con el Presidente de la República, el directorio de ACE, acá cerca, en las reformas que se están haciendo en el hospital, el manejo que está haciendo la RAP, las entregas de las ambulancias, las que se entregaron y las que vienen en curso de importación, que seguramente ante cualquier duda Cipriani se lo va a poder decir. Un compromiso de entregar ambulancias no solo a la localidad de Salto, sino a las localidades más perdidas, que muchas veces es la diferencia entre vivir y tener un desenlace diferente. Así que estamos apostando a un país con crecimiento, con el individuo como centro de las políticas públicas y con igualdad de oportunidades. Ayer una delegación china, porque estábamos en Montevideo, del pueblo de Melo, inaugurando una empresa china que invierte en Uruguay, y nos decían, invertimos en este país por la estabilidad política, por la seguridad jurídica, pero sobre todo por la confianza que nos generan las políticas públicas, la regla de juego. Bueno, eso, entre otras cosas, se manifestó con el informe favorable de otra calificadora de riesgo, que a diferencia de lo que pasó con otros países de la región, y yo lo comparo porque los de afuera nos ven mejor de lo que nos vemos a nosotros mismos. Los de afuera nos dicen, Uruguay es el único país que en el proceso de la pandemia y en la pospandemia, en vez de perder calificación internacional de riesgo, la aumenta. Y eso habla bien del Uruguay y habla bien de los uruguayos. Muchas gracias y estamos a lo que digo. Una consulta, esta foto además que se ofrece hoy es también resultado de la apertura que se tuvo últimamente con diálogo con Cabildo Abierto, con el Partido Colorado, sugiriendo algún cambio a la reforma jubilatoria. No es mucho más que eso. Esto no está circunscrito a un tema, está circunscrito a una concepción, está circunscrito a un camino y a un proyecto. Y está circunscrito a un programa que nos dimos entre todos los que estamos acá, que lo estamos cumpliendo. Ellos quisieron hacer esa foto, todos quisimos hacer esta foto. Era ese mensaje muy fuerte de decir, acá hay una coalición que fue elegida por la gente, acá nadie le puso nada a nadie, la gente decidió cambiar, y decidió cambiar por una coalición. Luis Lacalle Pou es el presidente de una coalición de gobierno, donde hay 5 partidos. Y hay un programa de gobierno único de 5 partidos. Y hay un trabajo que se dio en los proyectos de ley que se trabajaron, entre otras cosas, en la reforma de seguridad social, pero también ayudando a la transformación educativa y va a estar en la próxima rendición de cuentas. Pero después es un proyecto que vino pensando para adelante, que vino para quedarse. Por eso las ganas y la voluntad de hacer esta foto tenía que ver con un mensaje muy fuerte a la ciudadanía, que lo que eligió la gente en su momento sigue vigente y que seguimos con la misma fuerza, con la misma gana de seguir cambiando cosas en el sentido de que la gente nos dio ese camino y que no vamos a fallar. Cambian algo que en su momento el presidente de la República hizo negociaciones con China y después China en este caso tiene una respuesta del Mercosur del bloque. ¿Cambian algo? El otro día sentí que el Frente Amplio quería convocar al canciller por ese tema. Y la verdad que me generó un sabor ambivalente. A ver, me parece que está bueno que el canciller vaya al Parlamento a explicar por qué seguimos avanzando con China, porque en definitiva este gobierno hizo lo que no hicieron otros gobiernos, que es avanzar con China, no con China, avanzar en la apertura comercial. Con China, con el Tratado Transpacífico que Uruguay pidió integrarse, con Turquía y con algunos otros países en los cuales estamos empezando a negociar, no necesariamente TLC, sino acuerdo de preferencia arancelaria, cuyo objetivo principal es conseguir inversiones, generar comercio y oportunidades para los uruguayos, ¿no? Para tener oportunidades para que vivan mejor, para que generen empleo, y ese es el objetivo central. Y
China fue uno de los caminos que el Uruguay eligió, nuestro principal socio comercial hace muchos años. Y planteó hacer un tratado de libre comercio, y China acordó empezar a negociar un tratado de libre comercio, en unas etapas que están previstos en cualquiera de estos acuerdos. La otra vez en la reunión que se hizo en Presidencia de la República, usted recordará, con la delegación del gobierno chino, se estableció un cronograma, se hizo un estudio de prefactibilidad, lo que no hizo ningún gobierno hasta ahora. Se hizo un estudio de prefactibilidad común, aprobado por los dos gobiernos, por el de China y el de Uruguay, en camino a un tratado de libre comercio. Y estamos avanzando en un cronograma, quizá más lento de lo que uno quisiera, pero el cronograma va camino a eso. Y siempre dijimos también que nosotros vamos para ese camino porque el Mercosur lo necesitaba flexibilizar, pero que si el Mercosur venía, para nosotros era mejor porque era más atractivo. Y el presidente Lula está en la misma línea. Fue parte de la charla que el presidente Lula tuvo con el presidente de la calle Pau. Y ha manifestado, y estuvo China, que también quiere avanzar en ese sentido, con lo cual el gobierno chino ha ratificado la voluntad de seguir trabajando con Uruguay y eventualmente con el Mercosur en la línea que trazamos hacia un tratado de libre comercio. Reitero, ya con pasos avanzados, como algo que no había pasado en los acuerdos en los gobiernos anteriores. Es más, yo recuerdo dos etapas en los gobiernos anteriores y me parece que está bueno comparar, porque ahora que muchos se sorprenden de algunas cosas, o parece que se sorprenden de algunas cosas, está bueno comparar. En el periodo pasado, ustedes recordarán, el primer gobierno de Vázquez hubo una voluntad de Estados Unidos de hacer un tratado de libre comercio con Uruguay. Y en aquel momento el Partido Nacional, creo que el Partido Colorado, todavía no existía Cabildo Abierto, pero le dimos cuenta con nuestros votos. Es una oportunidad para el Uruguay. ¿Y saben por qué el Uruguay dijo que no? Uruguay le dijo que no, por un problema ideológico de adentro del Frente Amplio. Ahí no se pensó en el Uruguay y la oportunidad que le generaba a los uruguayos y al trabajo nacional. Se pensó en ideología. La ideología pasó por arriba de la realidad y a las oportunidades. Y el tren pasó y nos quedamos interesados con Estados Unidos. Después el expresidente Vázquez, usted recordará, anunció 2 veces, y uno desde China, que en un año iba a haber un tratado de libre comercio con China. La última fue en su visita a China. Y no pasó, y ni siquiera hubo un acuerdo de prefactibilidad. Bueno, Uruguay avanzó en un cronograma aprobado por los dos gobiernos, un estudio de prefactibilidad, que es la etapa previa para iniciar las negociaciones de interés. Senador, siempre lo regional, ¿hay margen desde el gobierno para bajar el precio de los combustibles en esta zona tan castigada con la diferencia cambiaria? Miren, en estos días estamos haciendo de vuelta una reunión interna del gobierno de varios ministerios por el tema de fronteras, porque la situación, lejos de encaminarse, se ha ido agravando, no por culpa del Uruguay, sino por la situación de Argentina. Yo no voy a comentar la situación de Argentina, pero todo el mundo sabe la situación en la que está y cuál es el precio del dólar hoy en Argentina. Con lo cual agrava más la situación, porque uno puede tomar medidas, pero nunca es suficiente. Es imposible seguir en Argentina en esta situación económica que está viviendo hoy. Y digo lamentablemente porque en realidad no está bueno que los vecinos tengan muchas veces incertidumbres económicas. El gobierno tomó algunas medidas y está evaluando otras medidas. En la reunión va a estar de aduana, economía, y está evaluando otras medidas. Con el combustible, con otros elementos, que yo no las quiero adelantar, pero que seguramente seguir a la situación argentina sea absolutamente imposible. Tuvimos 2 años donde en realidad las fronteras estuvieron cerradas y bueno, fueron 2 años donde se pudo comparar algunas cosas. Los salteños no tenían posibilidad de hacer lo que a veces hacían en términos moderados. Hoy la diferencia cambiaria sea muy atractivo y acá nadie vive en un tupper. Sabe que cruza para hacer un surtido. Hoy está previsto en la aduana el 5 kilos por persona. Estábamos hablando ayer con el director de aduana en ese sentido. Y si hay para norte los $150, pero que estamos dispuestos a poder poner todo sobre la mesa para tratar de ayudar a los comercios, pero también teniendo en cuenta que hay que pensar siempre en la gente.
Lo que pasa es que es normal que los servicios asociados a las compras, el que va a comprar, a hacerse un surtido, muchas veces se corta el pelo o al dentista por un tema de precio. Posibilidad que no tuvo en los 2 primeros años de la pandemia, posibilidad que tiene ahora, pero además tiene con el beneficio de una diferencia cambiaria muy notoria. Así que estamos evaluando no solo las medidas que se tomaron en su momento, tuvimos reuniones con los centros comerciales del litoral y tuvimos reuniones también con otras dimensiones con los centros comerciales de la frontera seca con Brasil. En los próximos días vamos a volver a tenerlas y hay varios temas arriba de la mesa o instrumentos, no los quiero adelantar hasta que no estén absolutamente cerrados. Secretario, reforma educativa en marcha, reforma previsional aprobada. Ahora, ¿cuál es el objetivo, el desafío, el escenario más futuro en lo que queda del gobierno? Bueno, estos proyectos, aterrizar los proyectos de inversión. Uruguay, yo por lo menos hablé de 3, Arasatí, hablé del saneamiento, hablé del plan de asentamientos. Como tenemos récord de inversión todos los días, estamos sabiendo que la infraestructura, sobre todo a nivel de construcción, está viendo no sé si digo un récord, pero un nivel, por lo menos hay un récord de trabajadores de la construcción. Hay 65.000 trabajadores de la construcción registrados en el EPS. Y esto tiene que ver con los estímulos a la construcción, que es la forma más dinámica de cantar el proceso de crecimiento económico, ¿no? La más rápida. Ustedes saben, es notorio que hay una gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en materia de infraestructura que es histórica, 3.600 millones de dólares vamos a gastar en este periodo de gobierno. Y el ministro Falero, que ha estado por acá, ustedes saben que se está haciendo la Ruta 31, se está haciendo la Ruta 3, que se están estudiando algunas iniciativas privadas vinculadas al tema del acceso a asfalto, pero lo ven en todas las rutas nacionales, donde hay una notoria dedicación por varios instrumentos, algunos propios, algunos tercerizados, con mecanismos nuevos y algunos utilizando mecanismos anteriores, pero hay una apuesta muy fuerte al tema de infraestructura. Creemos que es necesario para el Uruguay 250 puentes, 160 rotondas o intercambiadores, 8 de cada 10 kilómetros intervenidos o nuevos. Y después una cantidad de proyectos de inversión que tienen que ver con algo que no se percibe, es difícil de tangibilizar. Que el otro día me tocó en la Cámara de Tecnología de la Información hablar de esto, que es el Uruguay se está convirtiendo en un hub tecnológico de innovación en la región. Estamos generando una serie de estímulos para que empresas, te hablan de Google, te hablan de Microsoft y algunas otras que estamos hablando se van a instalar en Uruguay para generar acá un pueblo de innovación. Exportar talento uruguayo al mundo, sobre todo con ese intangible que tiene que ver con tecnologías de la información. Y en ese sentido, hoy Uruguay exporta más tecnología de la información que carne. Que carne es típicamente pura, ¿no? No estoy hablando de la suma de sus productos, que carne. Son casi 3.000 millones de dólares. Y vamos camino a que sean 5.000 el año que viene. Esto habla, dentro del récord de exportaciones en Uruguay que tuvo el año pasado, bueno, parte de eso tiene que ver con un Uruguay nuevo que se viene, como se vienen los proyectos que algunos van a derramar aquí en Salto, que tienen que ver con la movilidad eléctrica y sobre todo con el hidrógeno verde. Estamos hablando de proyectos de muchos millones de dólares, muchos miles de millones de dólares. Y entre otras cosas, el otro día anunciamos un proyecto de renovación de la central hidroeléctrica de Salto Grande de 1.000 millones de dólares, la anunciamos en Montevideo con la presencia de la delegación uruguaya y varios de los legisladores que están acá, que le garantiza vida útil a la represa por 40 años más, pero con una concepción diferente, que yo lo quiero rescatar de esta gestión de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, de la delegación de Uruguaya, que por primera vez derrama en la región, que se sienten los salteños, pero también los sanluceros y los artiguenses parte de esta obra binacional que es el principal activo energético del Uruguay, que genera el 50, entre 35 y 50, depende de los momentos de la energía eléctrica que produce el país, pero que además genera con temas vinculados al desarrollo económico, al desarrollo social, con responsabilidad social empresaria en este caso, pero además
genera una concepción medioambiental que ha permitido una recuperación de todo lo que tiene que ver con la costa, con proyectos bien nítidos, importantes. Basta ver el Salto de donde está vinculado a la costanera y de Salto Grande. Hay un polo ahí logístico, tecnológico, que hace que Salto Grande sea un centro de referencia que antes no lo era. No solamente para producir energía eléctrica, a partir de la oportunidad de la generación de energía eléctrica, generar un polo de desarrollo realmente importante. Y lo que queda además es rendición de cuentas, que hay que entregarla el 30 de junio al Parlamento y va a ser la última rendición de cuentas donde van a haber algunos temas. El presidente ya anunció un tema que él quiere instalar en la rendición de cuentas y el otro día hubo una reunión con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, con el MIDES, para establecer un programa, una inversión en adicciones y salud mental. ¿De qué se trata el programa de salud rural? ¿De qué se trata el programa de salud rural? Salud rural de bien, de ACE. Sí. Yo ahora le doy la palabra, ha tenido algunos problemas de implementación, ¿verdad? Sí. Ahora le doy la palabra al presidente. Secretario, con respecto al tema de política de frontera, ¿verdad? Se viene anunciando previo a la pandemia que la situación iba a estar complicada y se complicó tanto que hoy Salto del departamento con más desocupación. Le dice que está a estudio. ¿Hasta cuándo van a seguir estudiando la situación? Pues Salto está que no se aguanta más con el tema del desempleo, 14.2. Por eso usted habló de que estaban estudiando y hay 3 proyectos que hoy están presentados pero que no se terminaron de concretar, ¿no? Microimportación que han planteado, tanto el senador Coutinho, el mismo Manini, el mismo Botana ha planteado, y como que cada vez que vienen se hace un anuncio de que se está a estudio, pero lo que se ha concretado es el tema del combustible y poco más, ¿no? No, y los comerciantes no aguantan más. Bien. Primero, la frontera no es solo Salto, ¿no? En Paysandú también es frontera y el desempleo en Paysandú es alrededor del 10%. Y el desempleo en Soriano es diferente y el desempleo en Fragmento es diferente. Acá hay otros condicionamientos, ¿no? Y a mí es lo que me preocupa, que tiene que ver ya no con la inversión del gobierno nacional, por eso nosotros estamos hoy diciendo que tenemos que el gobierno nacional apretar el acelerador en la inversión en Salto, que ha sido histórica, la coordinación de todo el gobierno nacional para ser eficiente en el uso de los recursos, inversión histórica en lo social, en infraestructura y en cualquiera de los rubros que están acá. Lo que nos está faltando en Salto es también actitud de facilitar inversiones. Y la verdad, más allá del tema de la política de fronteras, hemos visto, porque tenemos un contacto permanente con Nicolás Olivera, se está anunciando la instalación de hoteles, se está anunciando la instalación de otras inversiones en Paysandú, y la verdad que nosotros nos queremos poner a disposición para poder seguir ayudando a que Salto sea también un polo de inversiones que generen empleo. Para eso tenemos que tener algo que es absolutamente importante, que es que la Intendencia Departamental sea un facilitador de inversiones, que sea amigable con el inversor extranjero y que una vez más la ideología la dejemos en un cajón y cuando nos toca gestionar pensemos más en la gente que en la ideología. Pero con respecto al tema de las fronteras, se tomaron más de 10 medidas vinculadas a fronteras, a los comercios de fronteras, no solamente a Salto, a toda la frontera. Estamos evaluando algunas otras. Seguramente ninguna de las que se tomen, por más que se tomen todas juntas a la situación de hoy, ninguna cambia la situación demasiado. En este contexto tenemos que ser cautos, porque tenemos que evaluar si la medida que se toma tiene impacto y si la medida que se toma vinculada a los comercios después se derrama o se trasladan a los precios de los productos. Y eso es lo que tenemos que hacer, vamos a estar haciéndolo. Yo he sido cauto en esto justamente porque no podemos generar falsas expectativas. Sí, ¿hay alguna diferencia entre la voluntad que tenga en este caso Olivera, el intendente de Paysandú y el intendente de Salto en este caso, con la búsqueda de inversiones para el departamento? Miren, a ver, con el intendente Olivera, con el intendente Caram, que a cada rato nos visita por inversiones nuevas, ahora en Bella Unión y en Artigas, están para hacer un hotel en Bella Unión, están para hacer inversiones en Artigas, turística, minería, termas. Hemos visto voluntad de conseguir inversiones todo el tiempo, la actitud proactiva de intendentes que se dedican a ser intendentes.
a estar en su departamento y a tratar de golpear todas las puertas para captar las inversiones. Hasta ahora los hemos tenido, de todos los intendentes, quizás no hemos tenido por lo menos tanta existencia del intendente de Salto. Yo sé que hay algunos proyectos de inversiones que todavía están en Salto esperando respuesta de la intendencia. Me parece que en estas cosas, cuando sobre todo tenemos un desempleo de esta magnitud, las inversiones hay que mirarlas con mucho cariño, sobre todo las que generan empleo. Y bueno, la última vez que estuvimos con el intendente hablando de esto es cuando el gobierno acordó los jornales solidarios, que fue la semana pasada, que fue una nueva versión de jornales solidarios. Y la verdad que fue un programa que se hizo con el Congreso de Intendentes, que en realidad le permite por sorteo a la gente que menos calificación tiene, que no acceda al mercado de trabajo. Es más, tanto es así que estamos haciendo un convenio con ACE y con INEFOR para capacitarla y con ACE para darle un carnet de salud, para que cuando salga, hay un 25% que se reinserta después de terminar el jornal solidario en el mercado formal. Pero son gente que no accede. Entonces estamos haciendo un programa que ustedes ya lo conocen, que tiene que ver con quincenas. Este año son 9.000 personas. Salto va a tener un cupo y pedimos además a los demás intendentes que los cupos que no sean llenados en los otros departamentos por algún tipo de razón, porque quedan cupos disponibles, sean trasladados a los departamentos de la frontera, particularmente a los departamentos mayores de desempleo, y el que más va a tener en la redistribución es Salto. Es un programa para mí muy bueno, que fue exitoso, los intendentes los evaluaron y fue absolutamente exitoso, y de este gobierno nacional. Se hizo en la pandemia, pero no se terminó con la pandemia, porque fue tan exitoso que los intendentes reclamaron continuarlo. Se hizo cuando había niveles de desempleo mucho más altos que los de hoy, y sin embargo hoy con un desempleo bajando, Uruguay y el gobierno uruguayo decidió continuar con estos programas con los gobiernos departamentales. Es más, para hacerlo más dinámico, para que haya más oportunidades, este año en la versión 23 y el 24, que ya hicimos un proyecto de ley que está en discusión del Parlamento para las dos fases del proyecto, las dos versiones, para el 23 y el 24, son de 8 meses, dividido en 2 etapas de 4 meses cada una, con un sorteo intermedio para que más gente tenga posibilidad de acceder a los jornales solidarios. Eso tiene que ver con políticas activas de empleo, sobre todo en los más vulnerables, y sobre todo la redistribución que vamos a hacer de cupos acordados con los intendentes para los departamentos de mayor desempleo, y obviamente Salto quizá va a ser el más beneficiado. Una de las medidas puede ser la de cobro de los seguros parciales. Bueno, hay medidas que se están viendo laborales. Ustedes tuvieron hace poco acá el tema de flexibilizar algún tipo de medidas vinculadas a seguro de desempleo. Ustedes tuvieron hace poco al ministro de Trabajo acá en Salto, por el tema del seguro de los citrícolas. Por eso estamos viendo una serie de medidas. Todo tiene costo fiscal, pero en realidad lo que el gobierno entiende es que ante situaciones que son reales hay que tomar medidas que sean facilitadoras de ir paliando la situación. ¿Se marca alguna fecha? Bueno, seguramente la reunión que tengamos sea la semana que viene, así que entre varios ministerios por este tema. El 20% más o menos, un poquito menos, de trabajadores ocupan comercios. Teniendo en cuenta lo que usted decía, la política de frontera, la situación cambiada con la Argentina y demás, ¿el gobierno tiene algún plan de contingencia distinto al seguro de paro en caso de eventuales ceses de los trabajadores? A ver, nosotros tuvimos en el caso de Salto particularmente, y lo hicimos particularmente con la empresa más importante citrícola de acá de Salto, que dicho sea paso, en este gobierno pasó algo histórico, ¿no? No permitimos que se desmantelara, que se desguazara, y salimos a buscar, y ahí es la actitud nuevamente de buscar inversores. Salimos a buscar inversores para lo que era Caputo por todo el mundo. Se consiguió y se le facilitó las condiciones, y hoy Caputo, lo que era Caputo, ahora en Futura, está funcionando, y la verdad que es una fuente importante de generación de mano de obra acá.
Hay mecanismos diferentes, algunos necesitan ley, otros extensiones, hay algunos mecanismos que durante la pandemia se utilizaron con creatividad, porque flexibilizamos algunas medidas, por ejemplo, de seguro de desempleo, pero son parte del paquete de medidas que estamos evaluando. En la reunión que tengamos también va a estar el Ministerio de Trabajo por eso. Con respecto al tema de la central hortícola, que se terminó la obra y que no se puede abrir porque no se terminan de interrelacionar los operadores, los productores. Tenemos una obra que costó un montón hacerla y que está vacía hoy. Que costó un montón hacerla, que hubo voluntad de hacerla, de transferencia de recursos. Ustedes saben, yo vine a verlo desde la piedra inicial a la etapa intermedia y después lo fui a ver en todo el proceso de la obra. Y hay partes vinculadas al Ministerio de Ganadería, hay partes vinculadas a la Intendencia y hay partes vinculadas a los productores, ¿no? Para mí es de las obras más emblemáticas de descentralización que tiene el Uruguay en materia hortícola, vinculada a la comercialización hortícola. Yo no te voy a dar la fecha, pero en estos días estábamos definiendo la fecha para que empiece a funcionar como tiene que funcionar. No sé si... por eso viene el ministro interino de Ganadería viene el viernes, justamente por este tema. Yo hablé ayer con él porque es un tema que nos preocupa todo el tiempo y tuvimos que buscar fondos de todos lados, pero era una prioridad del gobierno nacional tener un central hortícola en Salto, que se estaba dando la paradoja que para toda esta zona la fruta iba para, la verdura iba para Montevideo y volvía para el norte. Así que tenga claro que en breve eso va a estar solucionado. Es más, seguramente lo anuncie el viernes el ministro de Ganadería interino. En la rendición de cuentas anterior, a solicitud se votó por unanimidad en las cámaras un proyecto de ley que fue el diputado Frati que lo presentó, en el cual ponía una serie de condiciones para instalar médicos rurales en el interior. Esa ley, obviamente financiada por ACE, en el cual ACE puso un presupuesto de 18 millones, que se lo solicitamos a la Presidencia de la República y al Poder Ejecutivo, y se quiso tratar de ejecutar ese proyecto. El problema de ese proyecto, que nosotros lo marcamos inclusive al inicio, que hicimos, lo largamos en Salto, en la unidad tecnológica, estábamos con Rosa Blanco, concurrió el diputado Frati, estaban los sindicatos. Era obvio que era un proyecto de un punto de vista muy teórico, con muy buen espíritu, pero teórico, poco aplicable en la práctica. Y de hecho así lo demostró que fue, debido a que llevaba una serie de pasos burocráticos para nuestro entender, como es la serie del llamado a concurso, dirigido por Facultad de Medicina, con una serie de requisitos que lo que logró que en 10 localidades del interior solo se presentara un médico y quedaran todos los llamados en vacantes, porque era tanta la serie de trabas, en el cual eso nos obliga a que ACE tiene que devolver esa plata. Y solo pudimos ocupar el médico que está en Andresito. Y todo el resto quedaron sin cubrir. Quedaron desiertos. Lo que nosotros vamos a hacer en esta rendición de cuentas es llevar a que ese artículo, a cambiarlo y a seguir nombrando como se suele nombrar en ACE a los médicos rurales. Nosotros, cada punto en el interior que tenemos en el plano rural son distintos unos a otros. No es lo mismo la ruralidad de Caldenone, de Cerro Largo, la de Salto, la de Paysandú. Y tenemos médicos para poder contratar, que estamos de hecho contratando, pero vamos a hacerlo a la vieja manera de ACE, con los llamados propios de ACE, dirigidos por las redes de atención primaria de cada una de las localidades. Y lo más importante, seguir apostando a lo que estamos haciendo, que es mejorar las condiciones de los médicos rurales. Estamos mejorando las policlínicas. En Artigas se realizó una intervención prácticamente en todas las policlínicas rurales, hechas a nuevo, falta solo la de Cuaró. En Salto hemos trabajado. En la Casa de Vive, en Colonia Arriague, hicimos la policlínica cuando solo funcionaba la policlínica en la Casa de la Familia. A su vez también en Cerro de Vera, ahora se hizo con MEVIR, hicimos una intervención en la cual ACE hizo una inversión de arriba de 2.300.000 para poder mejorar la policlínica. En Paysandú, así podemos seguir nombrando en muchos lugares. La policlínica de Villa Constitución, nosotros tenemos que mejorarle al médico. Tenemos que seguir instalando ambulancias en el medio rural, como fue por los Fernández que estuvimos ahora en Arapey.
en Sarandí de Aracay, que también estuvimos viendo las policlínicas, y estamos trabajando con la Sociedad Uruguaya de Medicina Rural, con la SUMARU, que ya hemos tenido varias reuniones, para en esta rendición de cuentas lo que queremos es los cargos de médicos rurales empezar un proceso de que empiecen a cobrar como funciones de alta dedicación. El médico rural es un médico que gana poco, o sea que nosotros tenemos que ayudarlo con la policlínica, como dije que estamos haciendo, instalándole ambulancias y ambulancias nuevas. Son las ambulancias mejores tienen que estar aquí, porque son las que más kilómetros hacen, y seguir radicando médicos que obviamente tenemos que pagar la vida. Esos 18 millones que desgraciadamente nosotros tuvimos que devolver a rentas generales porque era obvio que no se iban a ocupar, digo, ya en esta rendición de cuentas vamos a cambiar esa modalidad y vamos a pedir también un poco de recurso para seguir mejorando los sueldos de médicos. Todo esto, como te dije, estamos trabajando con la Sociedad Uruguaya de Médicos Rurales porque creemos que es la mejor manera. Y como te dije, no podés englobar a todo el país desde una ley desde Montevideo que sale para el interior, porque eso así no se ejecuta. Bueno, si no hay más preguntas, como siempre, muchas gracias por la presencia y gracias de nuevo a los que vinieron. Muy bien. Linda foto.